La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Escuela es confiar y dar confianza, y cada día otra vez hacer pensando y pensar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les pregunto, cuando hablamos de naturaleza, ¿qué queremos decir? ¿Qué abarca? ¿Será todo lo que vive? ¿Será algo más? ¿Qué relación establecen los niños, niñas, púberes, adolescentes con la naturaleza en tiempos de pantalla? ¿Y qué déficit hay de ese contacto con la naturaleza, si es que lo hay? La vida canta Calle 13 y enseguida comenzamos. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos, y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos, como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios, nadie se puede acobardar, nacimos... Bueno, aquí estamos con Santiago Ginóbili, es licenciado y doctor en filosofía, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sos doctor en filosofía, nosotros vamos a hablar de la naturaleza, de la ciencia, si se quiere, y nos tendrás que decir cuál es el aporte de un filósofo a estos temas. Bueno, la filosofía es algo como muy grande, hay mucha gente haciendo cosas muy distintas bajo el paraguas filosofía. Yo trabajo en filosofía de la ciencia y trabajo específicamente en filosofía de la biología, que es como pensar un poco de algunas cuestiones acerca de la biología. Los biólogos piensan el mundo, digamos, y nosotros estamos pensando a los biólogos. Claro. Entonces, digamos, podría haber un montón de reflexiones filosóficas respecto a la naturaleza de distinto tipo, pero bueno, la mía es acerca de la ciencia, ¿no? Pensando en la naturaleza. Y pensando en la naturaleza, decíamos al comienzo, ¿está bien decir que es todo lo que vive o no es tan así? Muchos chicos preguntarían, ¿y las piedras? Bueno, todo es naturaleza, ¿no? Debemos pensar que la naturaleza es eso que te encontrás cuando te tomás un colectivo y llegás a un parque, no tiene mucho sentido, ¿no? En realidad la ciudad también es naturaleza, claro. es el hormiguero en el que vivimos. Con lo cual, igual es un concepto bastante interesante la naturaleza, que fue variando mucho de significado en el tiempo. ¿Y ahora? En esa variación, digamos, ¿a qué se llegó? No sé bien qué contestar, digamos. A ver. Digamos, en algún momento lo natural se contraponía a lo forzado, tipo en Aristóteles o qué sé yo, los escolásticos, ¿no? Entonces lo natural era lo que estaba diseñado, por ejemplo, por el plan divino, ¿no? Y lo que se corría era lo que no era natural. De hecho, a veces se usa así el lenguaje, qué sé yo, cuando se discute el aborto o el matrimonio igualitario, sale esa noción de que es antinatural, ¿sí? Pero eso cambió mucho, digamos, y específicamente cambió con la revolución darwiniana, ¿no? En donde lo natural se convirtió en otra cosa. ¿A vos te interesó muy especialmente dar a conocer
a través de tu libro Una gran familia a los chicos quién es Darwin y mucho en relación a su pensamiento y su aporte. Ahí estamos viendo la tapa del libro, es bastante reciente, ¿no? Todavía no puedo creer que exista. ¿Por qué te interesó dirigirte a los chicos contándoles acerca de Darwin? Bueno, principalmente, siempre me interesó lo que podía ser la filosofía de la ciencia por la didáctica y la comunicación de la ciencia. Digamos, eso me interesó siempre, porque de hecho la filosofía de la ciencia empezó así, empezó con esa preocupación a principios del siglo XX. Pero puntualmente el disparador para escribir un libro dirigiéndome a un niñe de 7, 8, 9 años fue mi hija que anda por ahí, que básicamente le estaba leyendo un libro de ciencia y me parecía que lo que le estaba leyendo no lo podía entender. Y dije, no, hay que escribir algo que se autocontenga, ¿no? Algo que pueda entenderlo. Y la idea que se me ocurrió es que porque es fácil de explicar, es parte de lo que dijo Darwin, parte de la novedad darwiniana. Parte de su vida incluso. Y parte de su vida, sí, que tiene que ver con una de las ideas más lindas que descubrió un científico, ¿no? Que es que toda la vida en la Tierra está emparentada. Claro, ¿por eso el título? Por eso sí, el título, Una gran familia. Y originalmente yo le había puesto Vida. Ajá. Me hizo acordar el tema video de Calle 13. Pero bueno, después el libro se modificó mucho porque cuando lo leyeron las editoras, las dueñas de Diamiqué, bueno, yo no trabajo en escribir para chicas, ellos me ayudaron mucho. Y una de las cosas que cambió fue el título del libro. Bueno, sin duda Darwin fue un investigador clave en la historia de la ciencia y es muy común entre los chicos preguntar por el origen del hombre, por el origen de la vida. ¿Algo de eso tomaste en este libro? Sí, o sea, básicamente como yo estaba pensando en explicarle algo, o sea, Darwin descubrió muchas cosas, pero la que me parecía más sencilla de explicar, la que se autocontenía, ¿no? La que, de hecho, para un niño o una niña de 7 años, probablemente fuese casi natural, es explicarle que las semejanzas entre sus mascotas y ellos, ¿no? El hecho de que tengan 2 ojos, 5 dedos, que todas esas semejanzas tienen que ver con que son parecidos de familia. Porque ellos ya saben que ahí lo estamos viendo, Darwin, sí. Ellos ya saben, los chicos saben que las personas se parecen si son familiares, ¿no? Es una idea que por supuesto se sabía antes que Darwin. Lo que pasa es que Darwin se dio cuenta de que eso explicaba semejanzas entre organismos de distintas especies. Vos hacés referencia en el libro a la selección natural. ¿Qué es la selección natural? En realidad, en el libro no menciono la selección natural. Me pareció que sí. Y eso fue una lucha que tuvimos, fue una discusión con las dueñas de Diamiqué, porque es raro no hablar de la selección natural hablando de Darwin. Claro. Pero mi sensación intuitiva es que era muy difícil explicar el problema que la selección natural solucionaba a un chico de 7 años. ¿Sí? Pero la selección natural es una de las ideas más brillantes de Darwin, que tiene que ver con explicar no las semejanzas entre distintas especies. O sea, lo que explica el origen común son las homologías. Las homologías son las semejanzas estructurales entre distintas especies, ¿no? El hecho de que tengamos 5 dedos nosotros y los perros, o que tengamos una columna vertebral. Y lo explica operando el origen común, ¿no? Esa es una de las ideas más increíbles de Darwin. La otra gran idea es explicar cómo es que los organismos se adaptan al ambiente, ¿no? Cómo es que uno tiene rasgos que le permiten sobrevivir en el ambiente en el que vive, ¿no? Y eso, la respuesta a eso, que a nadie se le había ocurrido hasta Darwin, es la selección natural. Cuando decís los perros tienen 5 dedos, pensaba cómo esas son observaciones o descubrimientos interesantes para que los chicos hagan solos o de la mano de un adulto, que puede ser externo o de la escuela. Claro, a mí lo que más me interesaba, y por eso me puse a escribir el libro, es que porque en definitiva uno cuando tiene que comunicar ciencia no tiene que comunicar datos, ¿no? Porque comunicar datos te puede dar la sensación de que la ciencia es como una verdad revelada, ¿no? Algo que maneja gente que tiene un guardapolvo y mira por el microscopio. Digamos, y si uno comunica la ciencia de manera enciclopédica, diciendo esto es así, lo que está haciendo es dar una mala idea de lo que es la ciencia. Si uno quiere comunicar ciencia, no solamente tiene que comunicar
ciertos datos, sino el modo en el que se obtuvieron esos datos. Entonces, mi idea era enfocarme más en eso, ¿no? Explicarle a un nene, no que toda la vida está emparentada en la Tierra, sino explicarle por qué se piensa eso. Y las razones por las cuales se piensa eso están muy a la mano. Porque tiene que ver con, digamos, es una teoría que ellos pueden empezar a aplicar solos. ¿Sí? Claro. Pueden ir a la plaza y empezar a decir, encontrar homologías entre las palomas y nosotros. Encontrar a partir de observar, supongo que de preguntar, de preguntarse y de que esas preguntas sean bienvenidas. Exacto, porque el punto es que pensar científicamente es pensar creativamente, ¿no? Y por eso el libro se enfoca en Darwin, porque esta idea es una idea que se le ocurrió a alguien, ¿no? A alguien que pensó creativamente y que pensó además de manera muy valiente, ¿no? Contraponiéndose al pensamiento de la época. Eso que estamos viendo, ¿a qué hace referencia esa ilustración? Las ilustraciones, digamos, que son de Guido Ferro, muy bellas. ¿Y ahí qué estás contando? Son espectaculares los dibujos que hizo Guido Ferro. O sea, que para mí la razón por la que el libro es muy lindo es porque Carla e Iliana de Yamiqué encontraron un ilustrador increíble, ¿no? Que puede dibujar muy bien animales, pero además es creativo y divertido. Ellos pensarán que también encontraron un autor, ¿no? Bueno, ese dibujo es porque el libro empieza preguntándote por qué las cosas son como son, ¿no? ¿Por qué tenemos 5 dedos? Y entonces a Guido se le ocurrió dibujar cómo podrían haber sido las cosas, ¿no? Cómo de hecho no son. Entonces hay una persona con tentáculos en la cabeza. Digamos, y la pregunta es ¿por qué no tenemos tentáculos en la cabeza? ¿Por qué tenemos 5 dedos en cada mano? Y la respuesta en parte es la darwiniana. Es porque nuestros ancestros eran de determinado modo. Preguntas, respuestas, la actitud que un adulto puede tener en relación a las preguntas de los chicos puede ser diversa, ¿no? Una es también devolverle la pregunta y pensar juntos. Y muchas veces se hace eso, muchas veces no. Se da una respuesta. ¿Dónde te ubicás vos ahí? Yo, digo, para mí lo más difícil de la educación, de manera general, es el hecho de que el sistema educativo es verticalista, ¿no? Donde uno enseña y la persona aprende y después se evalúa. Pero la verdad es que el conocimiento no lo tiene uno, lo tienen las personas del futuro, ¿no? La ciencia, digamos, si la verdad está en algún lado, está en el futuro. Entonces, los alumnos, si hicimos las cosas bien, nos van a superar. Y hay que confiar en ellos, ¿no? Hay que confiar en su juicio y hay que confiar en que por ahí te dejan de lado, porque la ciencia avanza así. Y eso es muy difícil de llevar a la práctica en la educación, ¿no? Porque es ese verticalismo en el cual uno enseña parece incompatible con la idea de que en realidad ellos tienen, la ciencia es de ellos, de los niños, ¿no? Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a que piensen, juzguen y tomen decisiones. Claro, a que puedan hipotetizar, por ejemplo, a que puedan aventurar algunas respuestas. Y que puedan darse cuenta de que estábamos equivocados. Claro. Como le pasó a Darwin, ¿no? Con sus adultos. Exacto. Bueno, cuando vos decís equivocados, ese es un aspecto muy importante para aprender de la ciencia, que la historia de la ciencia, en la historia de la ciencia hubo aciertos y errores, y el error en la escuela muchas veces es objeto de punición, ¿no? El error es muy maltratado cuando muchas veces en realidad posibilita nuevas preguntas o avanzar de otra manera. Ajá. Sí, exactamente, digamos. De hecho, decir algo que está mal no es tan grave, digamos. No está mal. No está mal, digamos, si la persona estaba siendo creativa y estaba tratando de pensar por sí misma. Y, digamos, y eso es lo que digo yo, que es difícil de llevar a la práctica, ¿no? Sí, de dar lugar. Vos decías, lo que decías en relación a la ciencia hace pensar también que no siempre hay certezas en la ciencia. Nunca hay certezas. Claro. O son verdades provisorias. No hay certezas. Digamos, es un terreno en el cual no hay certezas y es lo que cualquier científico sabe, ¿no? Después, cuando uno comunica y quiere decir que la gente se vacune, es un problema, porque sería más fácil decir tendrías que vacunar
si tenés certezas. Pero la verdad es que la ciencia no se mueve con certezas. Es arte, creatividad y es algo que en sí mismo probablemente sea provisorio. De hecho, eso es lo que la caracteriza a la ciencia y eso es lo que la hace valiosa frente a otros tipos de cosas que hay en la sociedad, que no son revisables. Claro. Pero no hay que tener miedo a develar la naturaleza de la ciencia porque la vuelve más interesante a eso. Digamos, uno con un alumno no quiere enseñarle datos, lo que quiere es que se vuelva un científico. Y para eso tenés que mostrarle las cosas que hay por hacer y las cosas que no se saben. Un científico desde la actitud. Exacto. O sea, no importa si es... Uno quiere que piense científicamente. Y pensar científicamente es pensar críticamente, dudar de todo. Y no hay que tener miedo a que los alumnos duden, ¿no? Digamos, incluso de uno. ¿Y qué diferencia hay entre la ciencia y la creencia? Bueno, uno tiene creencias, ¿no? Y qué sé yo trato de que mis creencias estén basadas en la ciencia, pero no todas mis creencias están basadas en la ciencia porque uno tiene muchas más creencias que eso. O sea, las creencias no siempre se pueden demostrar. O sea, ningún conocimiento acerca del mundo fáctico se puede demostrar en sentido literal, ¿no? Digamos, todo conocimiento es provisorio, lo cual no quiere decir que no estemos muy seguros de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en otras épocas hubo gente muy segura de muchas cosas que se abandonaron. Y hay que convivir con eso, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, lo que traté de presentar en el libro, ¿no? La idea de que el sujeto que lee no es pasivo, no tiene que ser pasivo, tiene que estar leyendo y ser crítico, ¿no? Y seguir preguntándole al texto. Exacto. Y al mundo. Y al mundo. Nos vamos al próximo bloque con Natalia y Ariela. Ciencia y corazones haciendo. Bueno, y aquí estamos con dos de nuestras invitadas y completamos los invitados de hoy, Natalia Sol González, Ariela Grunfeld, bienvenidas. Muchas gracias. Ustedes tienen algo en común que es trabajar actualmente o haber trabajado directamente con chicos. ¿Es así, Natalia, vos? Sí, yo trabajo en grado, soy maestra de la escuela 19 del 11 de un cuarto grado y también soy educadora de aulas a cielo abierto, que es un proyecto educativo que se desarrolla en el Parque Avellaneda. Y ahora vamos a contar algo más de aulas a cielo abierto, que no es una novedad en este programa, pero quizás lo novedoso es cuánto se renueva el proyecto. Y vos, ¿trabajaste directamente con chicos, además de estar ahora trabajando tanto en formación docente? Sí, también como maestra de grado, en particular, sí, dando ciencias naturales en la escuela primaria. Bueno, seguramente hubo cambios en la enseñanza de las ciencias naturales, porque bueno, a medida que fueron cambiando las teorías de aprendizaje, también las ciencias naturales las tomaron en cuenta. ¿Qué cambió para vos y qué te parece significativo, Ariela? Uno es, como venían hablando con Santiago, la idea de cómo se produce el conocimiento, cómo se produce el conocimiento científico y cómo se produce el conocimiento en la escuela, ¿no? Esta idea de que el conocimiento científico se construye, es resultado de la actividad de personas, ¿no? Las personas hacen la ciencia y en particular en la escuela lo que llamamos la ciencia escolar, ¿no? Las aproximaciones que hacemos en la escuela al conocimiento científico. Claro, con, no sé si me gusta usar la palabra adaptación, también hay esa palabra que es muy técnica cuando se habla de transposición didáctica, ¿no? O sea, bueno, cómo se explica, cómo se muestra en la escuela ese conocimiento, que no puede ser en el nivel de los científicos. Exacto, sí. ¿Cómo se traduce? Yo sé la palabra aproximar. En la escuela primaria, en el jardín de infantes también, decimos que la ciencia escolar se despliega a través de los modos de conocer.
Los chicos, las chicas, en este caso, conocen sobre la naturaleza porque hablan a propósito conocen sobre los animales, hablan a propósito de los animales. Leen porque están buscando información sobre los animales. Aprenden a observar, intercambian ideas, debaten. Estas son las maneras de conocer ciencia. Sí, hoy. Porque cuando vos decís debaten, eso, digamos, como dinámica no estaba presente en la escuela tradicional. Ahora, Natalia, no vamos a hacer aquí mucha historia sobre aulas a cielo abierto, pero digamos, es un proyecto que los docentes que lo hicieron lo llevaron como propuesta al Ministerio de Educación de la ciudad, ¿no? Sí, es un proyecto educativo que tiene ya 21 años, está legitimado por la Ley 1153. El parque tiene una forma de gestión que es casi única en la ciudad, que es una forma de gestión asociada y participativa. Esto quiere decir que todas las políticas que se toman dentro de este territorio se deciden por vecinos, trabajadores y el gobierno. Dentro de esta ley se creó el proyecto educativo que es Aulas a Cielo Abierto. Somos varias integrantes, es un grupo interdisciplinario, cada una tiene distintos conocimientos, distintos saberes y lo vamos justamente actualizando todos los años. Nunca una propuesta es igual a la del año anterior. Sí, debe ser una experiencia única. Que sería bueno que se replique en otros lugares de nuestro país y del mundo, porque la verdad es que transformaron ese parque en un campo de aprendizaje importantísimo. Vamos a ver lo que estamos viendo. Contanos de qué se trata esto. Bueno, esto es un sueño cumplido. Este es un espacio que es un jardín de polinizadores que hicimos en conjunto con el grupo Arbolado del Parque Avellaneda, y se puede ver la imagen del código QR, que es una audioguía que hicimos con las infancias. Las infancias en un paseo pedagógico recorren este espacio, exploramos distintas especies, y estas especies, ellos fueron, los chicos y las chicas, los que te contaban lo que estaban observando. Un poco como decía la compañera, con esto de ver la naturaleza desde los modos de conocer, y creemos que tiene que ver también con la soberanía natural. Las infancias tienen el derecho de conocer sobre nuestra flora nativa, y desde el proyecto Aulas a Cielo Abierto pudimos concretar este sueño pequeño, pero para nosotros inmenso, que es que sean los chicos que te cuenten sobre la relación que tienen las mariposas, las chinches, las vaquitas de San Antonio con estas plantas. Lo que observan, lo que comparan, lo que descubren por sí mismos, o supongo que también inducidos de alguna manera por los adultos. Porque, contanos, Ariela, ¿cuál es la función del adulto en este proceso de aprendizaje y de descubrimiento? Bueno, yo haría una importante distinción, ¿no? Cuando pensamos desde la escuela, ¿no? Cuando pensamos en, por ejemplo, situaciones de salida de campo, alguna situación de enseñanza está pensada dentro, ¿no?, del marco de alguna propuesta docente con unos propósitos docentes particulares y orientados por su docente. Las preguntas que abordamos en la escuela probablemente, bueno, esa es una de nuestras funciones, no se les ocurran espontáneamente a los chicos y a las chicas, por eso el lugar docente, ¿no? Cuando por ahí pensamos también en la posibilidad de, bueno, de hacer salidas, de observar en la naturaleza por fuera de una situación escolar, sin dudas, el acompañamiento, las actitudes, digamos, los comentarios, las observaciones que hagamos las personas adultas se transmiten a los chicos y a las chicas, sin duda. También es muy posible que haya comentarios o preguntas que espontáneamente no saldrían. Ahora, cuando vos decís esas actitudes de los adultos, ¿puede haber actitudes de los adultos que hagan que los chicos tengan prejuicios, aprensión a tocar, a oler? Y puede haber actitudes de los adultos completamente habilitadoras de esa observación directa y a través de los sentidos. Sí, yo, digamos, por experiencia creo que es así. Es importante, ¿no?, que los adultos, las adultas tengamos presente que
las distintas, ¿no? Comentarios, por ahí los disgustos, ¿no? Tanto como los disgustos como el asombro que podamos compartir puede condicionar esas oportunidades de conocer, ¿no? Estamos ahí nomás de las vacaciones y me parece que la actitud y las conductas que tengan los chicos que van a estar más en contacto con la naturaleza, así sea un parque que está al alcance de todos, o una playa, o el campo, o una montaña, va a ser clara y va a tener mucha relación con la actitud de la escuela. Hay chicos que viven en realidad en la playa, estamos viendo, hay otros que van en vacaciones y pueden tener frente a esto una actitud totalmente pasiva como no. Entonces, eso yo creo que es responsabilidad de las y los educadores también, ¿no? Despertar una curiosidad. Recién, bueno, hace un ratito hablaban de esta idea de que la naturaleza es todo, ¿no? Y también si pensamos en esta ley de educación ambiental integral que nos invita a pensar el mundo que habitamos y cómo lo estamos habitando. Si uno entiende que la naturaleza es todo y a partir, como decía antes, de los modos de conocer, de la observación, empieza a ver que no necesitas irte a una reserva o a un parque nacional, que en pequeños espacios públicos como las plazas o los parques podemos sorprendernos con lo que tiene la naturaleza también para ofrecernos. En este caso, por ejemplo, yo también formo parte del Club de Observadores de Aves del Parque Avellaneda. La compañera también es observadora de aves. Y bueno, es un mundo hermoso que solamente lo que necesitamos es observar a los árboles y empezar a escuchar los sonidos. Claro. Entonces, yo sí, Ariela. agregaría ¿no? La naturaleza es todo. Y dónde estamos las personas, ¿no? Ahí en la naturaleza y en el todo. O sea, pensar que es un momento histórico que merece que revisemos y que nos cuestionemos cuál es esa relación que tenemos con la naturaleza, los grandes, los adultos, las adultas, para con los chicos y las infancias se merecen que nos cuestionemos cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con la naturaleza, si es desde el miedo, si es desde el cuidado, si es desde el prejuicio. Exactamente. Sí, y mirando la playa pensaba no solo todo el conocimiento que puede haber a partir de allí, sino también una actitud lúdica. Sí, es una fuente de conocimiento, una fuente de información inagotable en relación con la observación. Y pensemos en el entorno donde nos encontremos, ¿sí? Puede ser un entorno urbano o no urbano, la playa, la plaza, las plantas que tengamos en nuestra casa, siempre, ¿no? La observación, la contemplación es una fuente de preguntas en sí misma. Cuanto más, hoy hablamos, cuanto más observemos, cuanto más conocemos sobre algo, más nos queremos saber, más nos preguntamos. Y claro, eso es lo que podemos ofrecerle a los chicos y a las chicas en cualquier entorno, insisto. Pensaba entonces que no se trata de una actitud contemplativa solo, ¿no? Sino me parece, de más involucramiento del cuerpo, porque si no sería a lo mejor una relación más intelectual con la naturaleza. Contanos qué conductas observan ustedes en los chicos allá en el parque, en aulas a cielo abierto, sobre todo las primeras veces que participan. Para mí es hermoso trabajar como educadora en un espacio abierto. Pensar que las aulas tienen y deben que ser a cielo abierto es un sueño realmente, porque muchas veces pensamos que las infancias no tienen interés en esto de la naturaleza o tienen interés solamente en las nuevas tecnologías. Y en realidad, cuando los chicos llegan al parque y empiezan a escuchar sonidos, a ver los árboles, a ver las texturas de las hojas, porque nosotros tenemos muchos patrimonios dentro del parque y tratamos de conjugarlo lo que es el lúdico, hacemos una búsqueda de árboles exóticos, árboles nativos.
Todos los chicos salen mirando los árboles. Todos los chicos nos preguntan cuándo pueden venir con la familia para hacer una salida de observación de aves. Entonces creo que tendría que ser un derecho para que todas las infancias poder conocer este ambiente natural que nos rodea, porque ellos son el futuro. Entonces, si el futuro lo tenemos asegurado con estas infancias que se preocupan por cuidarlo, es como que todo cambiaría también. Y después de toda esa observación que hacen y de las preguntas que surgen, ¿hacen algún tipo de actividad los chicos? Sí, tenemos varios momentos. Todos los paseos, como bueno, recién comentábamos un poco la planificación, están planificados. Tenemos una planificación que vamos siguiendo según el diseño curricular. Hacemos un recorte según, bueno, si es inicial, si es primaria o si es nivel terciario, que también vienen al parque. En base a esa planificación nosotros tenemos un antes, que es la escuela solicita el paseo pedagógico, nos comunicamos con el docente y le damos una serie de materiales que están disponibles, que son de acceso público en nuestro blog, para que puedan indagar antes de venir al parque. Creemos que es importante que desde la escuela también investiguen antes para saber con qué se van a encontrar. Cuando llegan al parque, que es el durante, hay rondas de preguntas, rondas de observación también. Y decimos que en el después germinan las salidas también, porque se van con muchas más preguntas de las que vinieron y esas preguntas son valiosísimas. Tiene que estar el espacio para que esas preguntas ocurran. ¿Participan chicos de las escuelas de alrededor del parque y los que quieran también, los que no pertenezcan a escuelas? Vienen de escuelas públicas de todos los distritos, no solamente de alrededor del parque. Tuvimos la suerte este año, vinieron desde muy lejos, desde distintos distritos, y es decir que hay muchos chicos que no conocen el Parque Avellaneda, pero solamente los paseos pedagógicos que hacemos en aulas a cielo abierto es a escuelas públicas, bueno, secundarios también, y también jardines de infantes o nivel inicial. Bueno, seguimos pensando un poco la relación de los chicos con la naturaleza, la función de los adultos, y en el próximo bloque también con Santiago Ginóbili. Más que tres carabelas por la mar, más que batallas perdidas y ganando más. Es mucho más. Bueno, y ahora sí estamos completos, lo incorporamos a Santiago Ginóbili, que seguramente estuvo escuchando. ¿Conocías la experiencia de aulas a cielo abierto? Sabía que existía, nunca participé o sea, siempre pienso que tengo que ir con mi hija y siempre lo que le debe pasar a muchos. Bueno, seguramente está invitado Santiago. También vale que se pregunten entre ustedes. ¿Hay algo de lo que escuchaste que quieras comentar, Santiago? No, me encanta todo el proyecto, me parece genial. Tipo, me parece que todo el tiempo los chicos tendrían que estar haciendo eso. Pero no más que eso. Claro. Bueno, por todo lo que implica como... Por un lado, la oferta, ¿no? Que se hace desde los coordinadores, desde los guías, ¿se llaman? Sí, guías. O educadores guías, también decimos. O educadores, que está muy bien. Porque por un lado está lo que el parque o cualquier parque ofrece y también está, digamos, lo que se puede potenciar en cada lugar cuando hay un proyecto, claro. ¿No? Ariela. No, estoy de acuerdo. Claro, por eso. Ahora, hablábamos también de los cambios que los chicos van haciendo, de cómo eso depende del adulto. Viste, Santiago, que mostramos el medio natural de una playa. ¿Y qué imaginás vos que puede ser interesante que los chicos hagan allí? ¿En una playa? Supongo que lo mismo que pueden hacer en cualquier lado, que pueden hacer en el living de su casa, ¿no? Que es darse cuenta de que todo lo que los rodea es algo que puede ser investigado y acerca de lo cual te puedes preguntar, ¿no? Digamos, ¿no? Que es lo que decían ellas, ¿no? La idea de que uno tiene que irse a una reserva a estudiar la naturaleza, se olvida de que nosotros somos naturaleza y que podés estudiarte, podés hacerte preguntas acerca de vos mismo, ¿no? Claro. Por supuesto, mejor en una playa que en el living de tu casa. Sí, todo lo que puede surgir. Bueno, también decíamos antes, por supuesto, puede ser en un bosque, puede ser en la selva, puede ser en la montaña, como vamos a ver ahora enseguida, pero me parece que cada lugar ofrece posibilidades distintas y pueden surgir preguntas distintas. ¿Vos tenías preguntas de los chicos, Ariela?
Yo te había comentado una anécdota que tenía que ver con esto de propiciar, generar el espacio para hacerse preguntas a partir de la observación. En un jardín de la ciudad de Buenos Aires, en el que estaba trabajando, capacitando a las maestras, al equipo directivo en el área de naturales, durante un fin de semana, una torcaza tuvo la idea de anidar en el cantero del patio del jardín. Fin de semana no hay el ruido, no está el sonido ni la actividad de la semana. El lunes los chicos, las chicas se encontraron con la escena, pobre la torcaza asustada, y las maestras y la directora, por supuesto, también preocupada, me consultaban qué hacer. Yo dije que qué mejor que aprovechar, que eso era una situación que irrumpe en la vida escolar y que podía ser fuente de aprendizaje. Bueno, había que tomar algunos recaudos para que no cayera nada del lado del cantero. Así que decidieron, yo les expliqué la importancia de no mover el nido, de no tocar los huevos, no molestarla dentro de lo posible. Y a los 2-3 minutos que estábamos decidiendo la escena, los chicos y las chicas empezaron a hacer preguntas maravillosas, como por ejemplo, cómo respiran los pichones adentro del huevo, cómo los alimenta la mamá, por supuesto, en cuánto iban a nacer, cuánto iba a tardar en nacer, cómo eran, cómo los había hecho la mamá torcaza, pero esto como ejemplo, ¿no?, de simplemente orientar o promover la observación activa, ¿no? Por supuesto, eso es una fuente de aprendizaje, ¿no? Sí, tomar esas situaciones inesperadas que puede ocurrir que un docente realmente las transforme en un momento impensado, que no estaba planificado y que sin embargo, por supuesto, puede ser interesantísimo, y otro puede desconocerlo totalmente, ¿no? Y desaprovechar esa oportunidad. Sí, creo que un poco eso se relaciona con lo que hablamos de las actitudes de las personas adultas o adultos, ¿no? Cómo podemos condicionar esa oportunidad de conocer o de aprender desde los grandes, ¿no? Sí, cuando decís aprender también, además de todo lo que ofrecen la fauna, la flora, hay mucho que me parece que se puede aprender de la naturaleza y que a lo mejor es interesante tomarlo. No sé, una de las cosas que se me ocurre es, estamos en una época de mucha aceleración, donde no se da tiempo a nada, y qué interesante es observar que la naturaleza se toma su tiempo. ¿Para qué, por ejemplo? Y cuando vienen, por ejemplo, los chicos al parque, muchas veces, no solo los chicos, las docentes dicen, bueno, quiero ver un gavilán mixto, quiero ver un ave en particular. Y en la naturaleza yo no lo puedo llamar al ave para que venga en el momento en que viene el grupo. Justamente tiene que ver con eso, el pasear, el andar, el caminar, el disfrutar. Y en el momento en que nosotros empezamos a prestarle atención, empiezan a aparecer un montón de cosas, pero no es que uno, con la ansiedad que tenemos en el día a día, ¿no?, el salir a observar tiene otros tiempos diferentes, y hay capaz observaciones que no vas a ver lo que esperabas, o vas a ver otras cosas, o quizás no vas a ver nada. Entonces, bueno, es una forma también de aprender cómo nos relacionamos también con los entornos, que no es lo que los humanos, como estamos acostumbrados, queremos, sino que, bueno, que convivimos con otras especies también, y que los tiempos son diferentes. Claro, o que antes del fruto viene la flor y que eso no es de un día para otro. O sea, quería que nos digas un poco cómo ves esto de los tiempos y de la espera que la naturaleza nos muestra como necesaria. Ahí estamos viendo que
Ahora estamos viendo en la audioguía, era un abuelo que fue, bueno, también había una nena que fue a hacer ilustración botánica de las especies. Ahí vemos niños con binoculares que hicieron en la escuela, pudiendo observar. Como ven, hay distintos guardapolvos, o sea, nivel inicial, primaria también. Esa es una chinche. Una gran diversidad hay en el parque y la verdad que las infancias es algo que lo disfrutan un montón. Y tiene que ver con esto, con las formas de poder observar. Pensamos mucho en cómo planificar y cómo hacer las salidas, porque creemos que las infancias son portadores de conocimiento, que esto es algo que compartimos todos, porque todos lo fuimos nombrando en distintos momentos. Ellos vienen con un montón de saberes al parque. ¿Cómo los seguimos construyendo o cómo potenciamos esos saberes? Es el deber de nosotros como adultos o educadores también. ¿Para qué son los binoculares? ¿Qué función cumplen? Esos en particular tienen que ver con el enfoque, para poder enfocar o para poder taparse del sol. Tiene que ver con empezar a hacer un recorte de lo que estamos observando o de lo que estamos mirando. Los binoculares profesionales son los que tienen los lentes, que es lo que, los que usamos los avistadores, pero bueno, no tenemos un presupuesto para cada niño, bueno, así que hacemos. Esto se puede hacer en la casa, cualquier familia, en cualquier momento, y para observar cosas distintas. Esto del recorte es interesante. ¿Cómo lo ves, a Santiago? Sí, bueno, es todo, ¿no? El recorte y en parte, o sea, yo creo que parte de lo que venías diciendo es que el punto no es, digamos, que vos como docente estás tratando de transmitirle conocimientos que tenés al alumno, sino que estás tratando de construir algo, ¿no? Y eso que construís no está ni en uno ni en el otro, ¿no? Sino que surge de esa interacción, y que no hay que tener miedo a eso, ¿no? Pero justamente la clave es, lo máximo que puedes hacer como docente es generar una actitud en la persona con la que estás hablando, ¿no? Y es lo más importante. Y generar esa actitud tiene justamente que ver con detectar el recorte que puedes hacer sobre la naturaleza y que pueda ser un recorte interesante, ¿no? El que estás haciendo. Por ahí, bueno, esto de los largavistas, que no aumentan tanto, pero que te permiten decir, enfócate en esto. Sí, son largavistas estos que no aumentan, pero bueno, vos hablabas antes de la diversidad y se me ocurre que también esto de la riqueza de la diversidad en la naturaleza se puede trasladar a la apertura a la diversidad, a los otros diferentes, ¿no? Porque, bueno, si en un jardín hay solamente un tipo de flor, o si en un bosque hay solamente un tipo de árbol, es una cosa. Si hay diversidad, seguramente es mucho más bello, más atractivo, y esto es importante poder trasladarlo a otras disciplinas, dialogar con la formación ciudadana y hablar sobre la diversidad. Algo que quería decirles es, hablamos, al principio decíamos, estamos en tiempos en los que las pantallas diversas ocupan un lugar importante en la vida de los chicos. Ahora, ¿se trata de contraponer pantallas, naturaleza, o después de observaciones directas, contactos directos a través de los sentidos, qué puede aportar los libros o qué puede aportar Internet a todo ese conocimiento? Un poco cada uno. Bueno, Natalia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un blog educativo donde subimos propuestas pedagógicas, hay guías de hallazgo, hay videos que están en nuestro canal de YouTube también para que los chicos puedan ver y escuchar sonidos. Eso quizás es un alcance que tienen con los dispositivos, porque podemos escuchar el canto de un ave o podemos ver la forma, y después cuando salimos a observar, yo ese sonido ya lo reconozco. Eso es algo bueno que tienen justamente las pantallas, por ejemplo. Yo creo que no hay que contraponerlas, porque están en lo cotidiano y están en el día a día. Si tratamos de hacer cosas disociadas o separadas, cada vez se van disociando cada vez más, y creo que en el mundo que viene hacia futuro, cada vez van a ser más las pantallas. Entonces creo que la naturaleza tiene que formar parte y tenemos que saber cómo usar esos dispositivos también. Sí, creo que son herramientas que nos dan aportes para la previa, como decía
acá Natalia, o durante la salida o después. Por ejemplo, vos tenés una guía de observación de aves, de identificación de aves, y hay una aplicación con, bueno, la mitad de las especies, pero de esa misma guía. Entonces vos podés ir a la salida con la tablet o con la aplicación en el teléfono, no necesitas llevar la guía, pueden tener todos la guía al mismo tiempo y cuál será tal especie y escuchar el audio. Por ejemplo, hay aplicaciones de plantas, en este momento de argentinas, y se pueden descargar gratuitamente, de arácnidos, de insectos, eso por un lado. Hay aplicaciones que nos permiten, hablamos en general de animales y de plantas, ¿no? Pero, por ejemplo, para observar estrellas, constelaciones, planetas, antes de hacer la salida nocturna, con alguna aplicación vos podés ubicar más o menos cuáles son las constelaciones o qué planetas se pueden ver a ojo desnudo, a simple vista, en el lugar donde estás. Eso ayuda un montón, más si uno no es tan, o sale con los chicos o las chicas, por ejemplo. Y después quería agregar los dispositivos o las redes de ciencia ciudadana. Hay en Argentina y en el mundo, son una especie de redes sociales, por decirlo de alguna manera, donde se comparte los registros, que pueden ser fotográficos, pueden ser videos, puede ser otro tipo de registro. Y después esa información aporta investigaciones, sirve para hacer mapeos. Un ida y vuelta permanente. Sí, que cualquier persona que tenga acceso a esa red puede compartir esas fotos. Además, el juicio negativo sobre la tecnología no tiene sentido, ¿no? Porque de hecho todos nosotros trabajamos todo el tiempo frente a la computadora. Y el punto es qué haces con la computadora, ¿no? No es que las tecnologías antiguas eran mejores que las actuales. Es una posición conservadora que no se sustenta nada, salvo el hecho de que los adultos nos vamos quedando obsoletos. Que es grave, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos y les pasa a todos. Pero después de una experiencia directa, después de tocar, oler, etcétera, seguramente hay mucho que puede aportar la tecnología y volver después, entonces, también con ese conocimiento para seguir profundizando. Nos vamos a la bibliografía. Bien. Primero, ¿qué es esto? Todos estos cuadernillos, ¿qué es construir? Son revistas para docentes de nivel primario, básicamente, o de otros niveles, en los que tuve la oportunidad de publicar algunos artículos. Bien, ¿y dónde se puede conseguir? En la editorial A Construir. Ajá. Pueden buscar ahí y entonces llegan a ese material. Exacto. Bueno, nos vamos a los libros, si les parece bien. Vamos a ver el primero, que se llama Aves, de Argentina y Uruguay, un renglón de lo que aporta. Bien, es una guía de identificación de especies muy, muy interesante porque tiene las especies de Argentina y Uruguay, aporta los datos, la ubicación y algunas características de esa especie. Bueno, seguimos mucho con las aves, me parece que tanto a vos como a Ariela les interesan mucho. Aves de la provincia de Buenos Aires. Este libro lo hizo un compañero del Club de Observadores de Aves Parque Avellaneda, Francisco González Taboas, junto con Tito Naroski, y es un libro de aves de acá de la ciudad de Buenos Aires. Uno piensa, de la provincia, perdón, de Buenos Aires. No podemos encontrar muchas aves aquí, bueno. Acá podés ver la cantidad de hojas que tiene, es inmensa la cantidad de especies que tenemos para poder ver y es lo mismo, una foto a color y las características de esa especie. Sí, y en esas características tan diversas, la posibilidad de comparar me parece que es interesantísima. Manual básico para la observación de aves, esta es una publicación de Aves Argentinas junto a BirdLife, que es una organización internacional, y esto fue del Centro de Capacitación Ambiental también del Parque Avellaneda, se presentó hace mucho tiempo en el parque. Y estamos, Parque Avellaneda ahora, Rieles de Patrimonio. Este está disponible para descargar de forma gratuita en nuestro blog. Cuenta la historia de nuestro parque en distintas estaciones. Es súper lindo, lo recomiendo para conocer un poco la historia y los distintos patrimonios que tiene el Parque Avellaneda.
El siguiente tiene ilustraciones y fotos hermosísimas. Se llama Veo en Buenos Aires, la naturaleza cerca. Es un libro que presenta no solamente de aves, esta vez, sino que tiene sobre mamíferos, sobre insectos, sobre especies de árboles, de arbustos, de herbáceas también. Y son todas ilustraciones hechas a mano en acuarela. Es bellísimo. Se consigue en las librerías, en los puestos de diario también. Bueno, seguramente se consigue en las librerías este que vamos a ver ahora, que es de una editorial argentina. Nativas, flores argentinas. Nos fuimos de las aves a las flores ahora. Y, por supuesto, bueno, les habíamos mostrado Una gran familia, el libro de Santiago Ginóbili. Muchas gracias a los tres. Me voy a despedir de todos. Hablábamos de la actitud que tienen que tener los adultos. Y yo diría, para que la naturaleza no les pase desapercibida a chicos, adolescentes, adultos, para que sea también objeto de conocimiento, pero de disfrute, de cuidado, de aprendizaje. Gracias a todos. Hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Ciencia y corazón.